Democracia en Venta, cómo la crisis económica ha derrotado la política. La cuestión es, ¿esta derrota es definitiva o puede convertirse en victoria más pronto o más tarde? No, pienso que sí, hay una solución al problema de la democracia, pero tenemos que buscarla fuera del sistema económico de la Europa Unita. Hemos visto lo que ha pasado después del 2010 con la crisis económica, la depresión en los países del Mediterráneo y me parece que así como es estructurada la Unión Europea y el euro, no hay una solución. Si queremos buscar una solución, tenemos que cambiar la estructura de los acuerdos de la Europa Unida. ¿Cómo se puede hacer? Yo creo que se puede hacer solo con una voluntad política de parte no solo de un país, pero de un grupo de países. Hablamos de los países mediterráneos, porque son ellos que tienen la mayoría de los problemas. ¿Han perdido todas las democracias o solo las del sur? Yo creo que la democracia del sur es la que ha perdido más, porque no se puede decir que tenemos una democracia con un desempleo tan elevado. Sabe decir, buscar un trabajo es un derecho humano. En una democracia ese derecho no se puede ejercitar solo por una percentual muy pequeña de la población. Yo creo que el problema del desempleo es un problema central al problema de la democracia. En el norte de Europa la situación no es tan mala porque no hay problemas de desempleo tan elevado y también los gobiernos son más atentos a lo que necesita la población para buscar un trabajo, para especialmente hablamos por los jóvenes, porque el problema fundamental son los jóvenes. O sea, tenemos una generación que es una generación sin trabajo, que no tiene seguridad de nada. En el norte de Europa la situación es mejor porque los gobiernos son más sensibles a lo que pasa entre la población. En el sur, la decisión fue una decisión tomada en Bruselas y los gobiernos no han hecho nada para cambiarla. Matteo Renzi, el primer ministro italiano, acaba de decir que hay que hacer una Europa para los europeos, no para los banqueros alemanes. ¿Está de acuerdo? Sí, yo estoy muy de acuerdo, pero yo no creo que esas son palabras. Vamos a ver lo que Matteo Renzi va a hacer, porque en realidad Matteo Renzi es parte de un partido, bueno, es un hombre innovador, así él se presenta, pero en realidad su partido es el partido que nos ha conducido en el euro. Este es el partido. Yo no creo que ese partido a hoy es muy diferente de lo que fuera antes. Yo creo que hay una parte del partido que es la parte más joven, que es la parte innovadora, que por supuesto quiere un cambiamiento, pero este cambio tiene que ser un cambio de cultura. No me parece que en Italia se puede hablar de cambio cultural. Vamos a ver lo que pasa, vamos a ver lo que Matteo Renzi va a hacer, pero hasta ahora él habla solo con la Merkel. Ese es un otro problema. ¿Por qué hablamos siempre con la Merkel? Es como si no tenemos esta Europa unida
que donde todos los miembros tienen que ser iguales, pero en realidad todos los miembros, si quieren algo, se van a Berlino, se van a la Merkel. Yo creo que Matteo Renzi sería mejor si Matteo Renzi se fuera a hablar con los griegos, con los españoles, con los portugueses, y luego todos juntos quieren hacer una propuesta a la Europa Unida y también a la Alemania. Él habla de los banqueros alemanes. Los banqueros alemanes tienen mucha responsabilidad de que la democracia ahora esté en venta, de esa crisis económica. Yo creo que los banqueros alemanes no tienen toda la responsabilidad. Los banqueros alemanes han hecho el trabajo que hacen los banqueros. También podemos decir que los banqueros españoles y los italianos tienen la responsabilidad, porque el business, en particular, la decisión de utilizar el dinero de Alemania para hacer deuda en los países del sur, no fue una decisión solo de los banqueros alemanes, pero también de toda Europa y también de los banqueros italianos y españoles, porque al final han hecho todo la misma cosa. Yo creo que el problema real es el problema de la decisión que fue tomada de crear un euro, una moneda única, sin pensar que esta moneda única no podía marchar en las condiciones económicas de 10 años antes y también hoy. Las economías de los países que deciden de utilizar una sola, única moneda tienen que progresar hasta un nivel que es un nivel muy similar. Las economías del sur y las economías del norte de Europa fueron más cerca en términos de económico antes del 1999, del 2000, cuando el euro empezó a marchar, de hoy. Entonces, esa experiencia, este euro, lo que has hecho es de producir una diferenciación de economías. El norte es más rico de lo que fue antes y el sur es más pobre de lo que fue antes. Para mejorar las condiciones de vida de los italianos, de los españoles, de los portugueses, de los griegos, ¿hay que salir del euro? Es muy difícil de salir del euro ahora. Es un problema muy, muy grande porque el euro es una moneda internacional, es una moneda que se usa en todo el mundo. No tenemos un sistema, no sabemos cómo se puede hacer ese cambio. Yo creo que la solución puede ser de introducir, lo digo también en el libro, de introducir un euro a dos velocidades. O sea, decir, los países del sur se quedan en el euro, pero utilizan una forma de moneda que es una forma de moneda más débil, con la idea de utilizar esa moneda que se puede llamar el euro B, de utilizarla para ayudar a la economía de estos países a desarrollarse hasta el nivel donde se trova ahora la economía alemana y de los otros países del norte. Eso lo tenían que hacer antes, no lo han hecho, entonces ahora se podría hacer eso. El problema fundamental es que si hacemos esto, estos países van a tener una competitividad más alta, porque por supuesto, si yo produco un coche en España y produco un coche en Alemania, pero en España el coche es más barato porque la moneda, el euro GB, va a ser más débil. El vantaje comparado, como se llama en economía, no va a quedarse más en Alemania como se ha hecho hasta ahora, pero se va a quedar más en los países del sur.
Ese, por supuesto, la Alemania no lo quiere. En el libro se queja de la pérdida de soberanía nacional, pero no es necesaria una cierta pérdida de soberanía para construir esta Europa más unida, más solidaria, más igualitaria, con menos desigualdades. El proceso es un proceso de progresiva soberanía de Europa y no de las naciones. El problema fundamental es eso, no tenemos una idea concreta de dónde queremos llevar. ¿Sabe decir? No sabemos si queremos llevar a una integración como los Estados Unidos o Australia, donde hay un gobierno federal, pero en realidad el gobierno federal tiene el poder de imponer impuestos, por ejemplo, y también tiene el poder de iniciar deuda por todos los estados que fan parte de la confederación, de la federación. Entonces es una integración muy, muy elevada. ¿Es este lo que queremos? Saber, vamos en marcha hacia los Estados Unidos de Europa o nosotros queremos otro, porque en realidad no se sabe. El proceso de integración es un proceso que se hace día por día, sin una idea final. Ese es un problema. Tampoco nosotros sabemos cuánto grande va a ser esta unión, porque la idea que esta unión se va a engrandir es una idea muy fuerte. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora en Ucrania, que ese fue un problema, será también un problema muy, muy grande por Europa en términos del costo energético, porque la mayoría de la energía que nosotros utilizamos llega de Rusia y llega en Ucrania. Si no, si no tenemos una definición de lo que queremos hacer, va a ser muy difícil de decidir cuánto poder nacional nosotros vamos a delegar a Bruselas y cómo va a ser nuestro Estado futuro. Es decir, quién es que tiene la legitimidad, que tiene la soberanía para decidir lo que pasa en España, los españoles o todos los europeos. Se acusa a la Comisión Europea de ser en parte responsable de la crisis que se ha sufrido en el sur por una política de austeridad excesiva. ¿Cree que esto va a cambiar? ¿Que va a cambiar esta política que algunos han llamado de austericidio? Austericidio, bueno. Yo creo que cambiar, porque en Alemania ahora los países del norte están en una crisis económica muy, muy, muy seria. En Francia, en el mes de mayo, el crecimiento económico se paró a cero. Ahora vemos que la producción industrial en el mes de mayo en Alemania ha bajado, menos 1.8. Entonces, 1,8. Entonces, la crisis que nosotros hemos subido por 4 años, ahora está llegando a los países del norte. Es por eso que la Banca Central Europea ha dicho que va a hacer una propuesta muy pronto para comprar directamente la deuda de los países nacionales. Ese no se puede hacer. El tratado que ha constituido la Banca Central Europea lo dice claramente que la banca no puede intervenir en cuestiones de deudas de los estados nacionales. Ahora pero cambia
¿Por qué? Porque los alemanes tienen miedo que esta crisis va a ser una crisis em, europea, no solo una crisis de los países del sur. Entonces, ¿por qué no lo han hecho prima? ¿Esa es una unión que es una unión de nosotros o es una unión donde algunos de nosotros son más importantes?